Bueno, me voy a ir presentando. Yo soy Ana Puelle, soy licenciada en Etnología, soy profesora de acá de Mendoza, de la Universidad Juan Agustín Maza y en Chilecito, en La Rioja, en la Universidad Nacional de Chilecito. Tengo una maestría en gerenciamiento estratégico vitivinícola, hace ya 18 vendimias que estoy con todo esto de la vitivinicultura. Y bueno, hace como 2 años más o menos que doy clases en Wine Expert. Este curso, bueno, me costó un poquito empezarlo por temas personales, pero bueno, voy a tratar de estar lo más que pueda. Siempre me piden por toda la parte técnica, por toda la parte enológica, para que, bueno, nada, tengan un conocimiento un poquito más real de lo que es la enología en bodega y con los procesos operativos que llevamos a cabo en la parte vitivinícola. Soy jurado internacional de vinos, he viajado un montón, también tengo vendimias en Francia. Y jurados en concursos de acá de Argentina, de Chile, de Uruguay. Así que bueno, tengo un poco de experiencia en lo que es la enología y bueno, los voy a acompañar lo más que pueda. Este jueves por lo menos no voy a estar porque tengo que viajar a Chilecito a dar la última clase allá. Así que están viendo si encuentran algún reemplazo o bueno, ver cómo lo solucionan. Como les digo, yo tengo ya varios grupos de Wine Expert en 2 años, hace ya más o menos que estoy con la escuela. Así que bueno, siempre digo lo mismo en la primera clase, espero que en la última clase ustedes me digan aprendí, entendí por lo menos los conceptos. Yo siempre digo, aunque sea un granito de arena, dejar en la parte vitivinícola y en la parte enológica. Y bueno, estoy para ayudarlos y tratar de explicar lo más que pueda. Como les dije, soy acá de Mendoza, tengo a cargo la bodega de la Universidad Massa, que es una bodega artesanal, chica, donde puedo manejar mucho eh, pequeños volúmenes y asesoro 5 proyectos. Ahora no estoy en una bodega fija, ya prefiero agarrar esos asesoramientos que son mucho más interesantes. Tengo uno en Bolivia, uno en México, tengo uno en San Luis, en Córdoba. Así que bueno, nada, trabajo todo el tiempo, estoy todo el tiempo trabajando. Em, ¿Qué más para contarles? Siempre me presento y después los quiero escuchar a ustedes, el por qué eligieron este curso y qué esperan de este curso, a ver cómo pueda yo ayudarlos. Y bueno, nada, trato de poner materiales que organizo yo, que doy yo, que los hago yo a los materiales bibliográficos. Y bueno, siempre que ustedes quieran aprender algo distinto, que no esté en el programa, también lo podemos hacer, podemos ir acotando e ir viendo cómo lo solucionamos. Los escucho. ¿Quién quiere empezar a presentarse? Ustedes ya tuvieron clases juntos, ¿no es cierto? Ustedes se conocen. ¿Sí? Los nombro si quieren. Yo los silencio Clase. siempre porque si no se distrae mucho si están con los micrófonos prendidos. Tuvieron clases ya, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, Esta sí, creo sí. que es la cuarta clase. Ok, cuarta clase. Bueno, a ver, Leonardo, contanos quién sos. Bueno, a mí, preséntense conmigo, ustedes ya se conocen. Bueno, yo soy de la ciudad de Ingeniero Mayo, a unos 45 kilómetros de Buenos Aires, de capital. Ujú, Soy licenciado en Higiene y Seguridad Laboral y auditor de normas ISO. ujú, Docente universitario, di clases muchos años en la Facultad de Loma de Zamora, di impacto ambiental. ujú. Ahora ya no ejerzo la docencia, hace varios años. Así que bueno, me interesó el mundo del vino hace un par de años de la mano de unos amigos que tienen una vinoteca y acá Ujú. estoy. Bien, perfecto. Me encantó tu resumen. Muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Lucas? No, estás muteado. Los silencié a todos. No. A ver si yo te puedo ayudar. Ahí está, Ahí ¿ahí me está. Ahí escuchás? está. Sí, ahí Ah, sí. perfecto. Bien, yo soy de Bahía Blanca, al sur de Buenos Aires, pero bueno, hace 5 años que vivo en Italia, así que estoy haciendo este curso desde Italia. Uy, con el Y cambio horario. sí,
siempre fui jugador profesional de básquet, o sea, me dedico a eso. Bien, Y bueno, siempre me gustó el vino, el mundo eh, del vino, del enoturismo. bien. Y hace ya algunos años que empecé a estudiar un poco por mi cuenta, con ganas de empezar algún emprendimiento familiar o con amigos en el ¿En mundo del vino. Italia o en Buenos Aires? No, la idea es en Argentina, sobre todo en la parte de Salta, Ah. pero bueno, no, nada. ¿Y en Italia en qué parte estás? Ahora estoy en el norte de Italia, a 20 minutos de Brescia, entre Brescia y Milán. Bien. Pero bueno, yo viví 5 años a media hora de Nápoles, así que este es el primer Ajá, el año sur. que me toca acá. Y Ujú. bueno, nada, tratando de aprender, de Aprender. interiorizarme para el día de mañana poder iniciar un proyecto. Buenísimo. Bueno, nos vas a ayudar cuando veamos zonas vitivinícolas de Italia, vas a tirar tips entonces. Bueno, bienvenido, Dale, a Lucas. disposición, gracias. Dale. ¿Quién más? ¿Romina? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Bueno, yo soy licenciada en Administración de Empresas, estoy en Río Cuarto, Córdoba, en Argentina, y o sea, me interesó toda la parte del vino, básicamente bueno, por tradición y producción que venían haciendo mis abuelos y el abuelo de mi abuelo y demás. Y bueno, ahí Bien. como decían recién uno de los chicos, me gustaría a lo mejor el día de mañana hacer algún proyecto o algo en esta rama. Qué bueno. Bien, bienvenida, Romina. ¿Quién más? Gracias. Andrés. Hola, Hola. bueno, yo soy originalmente de Venezuela, ahora estoy en Buenos Aires, soy Ujú. ingeniero químico y trabajo en control de calidad. Ajá. Eh, bueno, ya estando acá en Argentina, porque en Venezuela mucho vino no hay, Uf, eh, me empezó a interesar en la cultura y aprender de las cosas y bueno, y vine a la clase porque me gustaría darle un poco de estructura a los conocimientos, aprender un poco y tal vez entrar en el mundo del vino desde el punto de vista de la Estás ingeniería viviendo en o de algún Argentina otro. actualmente, ¿no? Sí, estoy en ¿Vivís? Buenos Aires. Ok, ok, ok. Bueno, buenísimo. Espero poder ayudar. Eh, mm, Sí, sí. Julián, ¿cómo es? Julián, algo así. Ay, a Perdón, ver. no cambié el nombre, o sea, lo dejé ahí, o sea, mi nombre es Silvio también, o sea, Ah, Silvio, yo bueno. soy, claro, soy sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Ajá, y bueno, y me interesa siempre las cosas del vino, yo soy de formación químico y también economista, y bueno, pero hace muchos años que no trabajo y siempre, bueno, cuando estudiaba vimos todo el asunto del vino y bueno, la parte más química del laboratorio y todo eso, y me interesó mucho. Y bueno, lo que pasa, bueno, en la Iglesia Ortodoxa Rusa usamos un vino tardío que se hace ajá. base al Malbec, que se llama Kagor, que viene de, o sea, la pronunciación, porque como no hay H, en ruso se pronuncia como G, ¿no? O sea, como G. Entonces, pero viene de Cajor, ¿no? De Francia, ¿no? Entonces, Cahors, 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 claro, Cahors, la pronunciación francesa sería Cahors, sí. Cahors, Cahors, Y sí. Cahors, entonces, claro, porque Pedro el Grande, o sea, Pedro I de Rusia, llevó esas cepas al sur de Rusia, a Ucrania, a todos esos lugares, y bueno, ahí se empezó a hacer ese vino cosecha tardía que para la misa, porque lo importante del Malbec es que el vino tiene que tener color de sangre, ¿no? O sea, rojo, ¿no? Y no blanco o algo así ¿Mm? como usa la Iglesia Católica Romana. Y bueno, Bien, la idea sería con el tiempo producir ese vino también, qué acá. bueno. ¿Y dónde vivís Y vos? yo estoy en el oeste de Gran Buenos Aires, entre Ciudadela y Ramos Mejía. Ok, bien, Sí. bien. Bueno, buenísimo, muchísimos químicos. A mí me gusta hablar mucho de la química y de la parte técnica, así que ahí me van a poder ayudar. ¿Génesis puede ser? Sí. Ahí está. Hola, Dan. Yo soy Gena, soy de Buenas. ¿Me escuchas? Se te corta un poquito. A ver, ¿qué son ustedes? Si no, apaga la cámara a ver si tenés mejor señal ahí. Fíjate. Creo que ahí me vas a escuchar mejor. Ahí te escucho mejor. Sí, ahí te escucho mejor.
Perfecto. Yo soy de Buenos Aires, ya hace un par de años estoy viviendo en Nueva Zelanda. Allá trabajé en bodega, hice 4 vendimias ahí, hice una vendimia en Alemania también. Así que algo de conocimiento tengo, pero bueno, nada, como que necesito como reforzar ahí ciertas áreas y demás. Eso es un poquito Buenísimo. mis objetivos. ¿En qué parte de Nueva Zelanda esto estás? Ahora estoy en Buenos Aires, me vine un par de meses Ah, para acá, pero bueno, a mediados del año que viene estoy volviendo, así que, principios del año que viene estoy volviendo, así que nada, bien, ahí vuelvo para la siguiente vendimia. bien. Bueno, buenísimo. Espero poder ayudar un poquito. ¿Quién falta? ¿Me falta alguien? Leonardo, no sé, Pau, Milagros, ¿están? ¿Que están con las cámaras apagadas? Yo me presenté recién, apagué porque tengo poca señal. Ok, ok, perfecto, perfecto, gracias. Pau. Buenas, ¿cómo va? Darío falta también, sí. Hola. Bueno, mi nombre es Paula, soy de Córdoba, pero vivo entre La Rioja y Córdoba. Soy productora de alimentos agroecológicos y entre Ujú, esos el vino. ujú. Desde 2019 más o menos hago vino, muy desde lo experiencial, porque fue como fui aprendiendo mientras lo hacía. Entonces, bueno, ahora tengo como muchas ganas de reforzar lo que uno va aprendiendo, digamos, con lo práctico, un poco más con lo teórico. Y bueno, ya hacemos vinos sobre todo de baja intervención eh, De y, poca intervención. y Se le artesanal. dice así, poca intervención. Ahí va. Y bueno, artesanales, hay algunos que trabajamos con las levaduras nativas y otros sí con levaduras más industriales, por así decirlo. Seleccionadas, sí. Bueno, bien, muy bien. Vamos a ir ayudando ahí también. Milagros, bienvenida, Pau. Milagros, Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? sí. Bueno, yo soy Milagros y soy de Mendoza. Ay, Actualmente bien. estoy trabajando trabajo dentro de una bodega, pero no en la parte, digamos, vitivinícola. Soy seguridad. Operativa. Y, Ujú. ajá. Entonces, bueno, me interesó siempre la parte del vino y no sabía dónde conseguir cursos, por lo que yo trabajo, digamos, 12 horas y obviamente prioricé mi trabajo. Pero nada, se me dio la oportunidad con esta página, con este curso y bueno, decidí, digamos, aprender y sé que más a futuro poder desempeñarme en este rubro. Bien, bien. No podemos decir la bodega, porque... O no digamos, no importa, no importa. Bien, Darío, Ah, bienvenido, la Pau. No, bodega. no, tranqui, Ah, tranqui, la ¿usted bodega. quiere saber el nombre de la bodega? Sí. Bodega Rubino. Dante Rubino. Ajá. Ahí en Luján. Como le quieran Eh, llamar. ah, Como le quieran llamar, yo le llamo así. Así acá le dicen todos. está bien, está bien. Bueno, bienvenida, Milagros. Darío, así ya Gracias. terminamos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le ¿Cómo va? estás? Soy Darío Hernández de la ciudad de Sarmiento Chubut. Ajá, En el 2023 comencé a plantar un viñedo. ajá. Bueno, un poco en la pandemia se me dio por hacer uva con unas criollas que teníamos de mi bisabuela. Y bueno, salió algo, salió un vinagre. Entonces empecé a estudiar por qué me había pasado eso y bueno, y me llevó a esto, a interesarme más. El año pasado ya hice una vendimia con las criollas, ya me salió un vino. Y bueno, este año, bueno, en el 2023 planté Malbec y esta fue mi primera cosecha con errores, acierto de todo, me pasó así. Qué pronto. ¿Un año y medio lo Ah, tuviste plantado y ya lo cosechaste? En el 2023 planté el Malbec y me dio 40 kilos en el 2024. Es muy pronto. Y Te demoran 3, 4 sí, años en darte buena uva. sí, Capaz que no es un a ver, problema tuyo, es un problema de que tiene que tener una madurez y una no, concentración. no, le erré yo en el proceso de la poda, porque lo dejé que se vaya en vicio y bueno, o sea, es aprender, Bueno, aprender, porque está bien, posta no la perfecto. sabía. Este curso ustedes lo encontraron por las redes sociales Sí, Así yo yo sí. sí, o lo conocieron por alguien más que haya hecho el curso? Yo no, yo por mi simplemente, laburo bueno, igual, busqué.
Yo por amigos, Por amigos. Ok. sí. Bueno, Yo, bueno, nada, empecemos. No sé, tendremos que dar la clase 4. Bienvenidos a todos. Como siempre les digo, yo ahora mismo, porque después me olvido, yo necesito que siempre me hagan acordar, por ejemplo, de que grabe. Porque fija que me olvido y empiezo a hablar, porque yo hablo de vinos todo el día. Y empiezo, y hay veces que no paro. Entonces, que alguien me haga acordar, primero que grabe. Segundo, que esto es un aprendizaje, pero está buenísimo el levantar la mano y decirme, Ana, ¿qué pasa con tal cosa? Que no es que me dejen hablar y escuchar, no, esto puede ser simultáneo, puede ser una charla y podemos sacar buenas cosas entre todos. Yo les voy a dejar mi teléfono por si alguno tiene cosas que preguntarme. Generalmente arman grupos, no sé si ustedes ya hicieron un grupo y a veces me agregan porque yo mando muchos papers, mando mucha info, mando fotos, mando lo que me entero y a los alumnos les interesa un montón a veces las cosas que mando, los videos o cuando estoy haciendo vendimia, cosechando, podando. Y la verdad que siempre me acuerdo de todos los alumnos de Wine Expert, entonces tengo todos los grupos. Yo les dejo mi teléfono, si quieren armarlo y agregarme, genial, y si no, no hay problema. Yo se los dejo por si tienen dudas, que también pueden escribirme. A veces me demoro un poquito en contestar, pero siempre contesto las preguntas y las dudas que tienen. Espérenme que voy a ver a ver acá dónde estaba el chat. Acá. Yo les dejo. Ay, ¿dónde está el chat? No lo encuentro. Acá. Les voy a dejar mi número para que me agenden, el que quiera, y así que lo pueden agendar. Bueno, ¿lo pueden ver ahí? ¿Les llegó? Ok. sí. Según el programa, ya vieron la parte, un poco de la parte vitivinícola, ¿no? De la planta, de esa parte. ¿Tienen alguna duda que me quieran preguntar o empezamos con el tema puntual de hoy? ¿Los profesores que tuvieron le entendieron? ¿Puedo volver atrás rápido? Y si no, sigo con lo que toca hoy, que son operaciones básicas para la enología, ¿no? Operaciones comunes en realidad. Como ustedes me digan y yo, si no, ahí pueden verlo. Sí, sí, se ve. Cuando, Sí, cuando yo les sí. pregunto es porque yo no los puedo ver a ustedes, o miro la pantalla o veo a ustedes. Bueno, entonces, dudas de algo, dudas de los otros temas, ¿no? Yo entiendo, y en esto porque tengo experiencia también, no soy docente, o sea, no soy docente por elección, soy docente porque me pidieron en la universidad que fuera docente, porque la verdad que, nada, necesitaban en ese momento y después me fui quedando. Entonces yo entiendo que hay muchos temas que ustedes tienen que madurarlos. No se asusten, porque yo siempre digo que todo lo que vemos en este bloque, que es muy, muy rápido y ajustado, en una facultad se ven 6 meses, 5 meses de cursado. Entonces, todo lo que ven acá es muy, muy como ajustado y muy agrupado. Entonces, hay temas que lo tienen que procesar, que lo tienen que madurar. eh, pero yo les voy diciendo, estudien, vean los materiales, vean de nuevo después las clases, porque los exámenes después son complicados, son múltiple choice, son verdaderos y falsos y eh, tienen que estudiarlo. Entonces, si algún tema no lo entienden o algo, ustedes me lo avisan. Esperen que... Entonces, vamos de nuevo, que no sé si se me fue. Ahí, no, esperen. No sé por qué no lo puedo ver. Ahí está. Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos que definir las operaciones básicas, las operaciones comunes que vamos a hacer en una elaboración, hablamos de operaciones para un tinto, para un blanco y para un rosado, que generalmente es lo que uno puede elaborar o lo que uno va a ver en este curso de las vinificaciones más tradicionales. Entonces, cuando nosotros vemos las operaciones, es
tenemos que entender que el vino empieza en el viñedo. Siempre el vino va a empezar en el viñedo. ¿Por qué digo esto? Porque para nosotros, para los enólogos, la calidad es todo. Entonces, la calidad es la excelencia que vamos a buscar nosotros en un producto. Pero en enología, la calidad va a estar dividida en calidad innata y calidad adquirida. La calidad innata es propia de la materia prima. Y la calidad adquirida es todo el proceso operativo que yo hago como enóloga en la bodega. Entonces, para hacer un ejemplo, para dar un ejemplo, yo puedo recibir una materia prima muy buena, de excelente calidad, y operativamente ser mala en la bodega, tomar malas decisiones, no hacer lo que corresponde, no cuidar la sanidad de la bodega, no cuidar la sanidad de nuestro vino. Entonces, al recibir una materia prima buena, podemos lograr un vino muy malo. ¿Lo podemos hacer? Sí, si nosotros no trabajamos bien en bodega. Por supuesto que, obviamente, la excelencia es tener materia prima excelente y operativamente ser excelentes. Ahí sí vamos a lograr una calidad ejemplar en nuestra copa de vino. Pero cuando nosotros recibimos una materia prima dañada, enferma, botritizada, verde o sobremadura, es muy difícil que nosotros podamos elaborar un vino de gran calidad. Muy difícil, por más que operativamente hagamos lo imposible. ¿Por qué? Porque el vino, perdón, empieza en el viñedo. El vino se obtiene de el jugo de uva fermentado. Entonces, tenemos que cuidar, hacer tareas agrícolas acordes a que la planta nos dé una buena materia prima. Nosotros siempre tenemos que entender que la planta es una de las plantas más ancestrales del mundo. Es una rastrera, es una liana, es una enredadera. Nosotros tenemos que entender que la planta necesita suelos ricos en nutrientes, en compuestos orgánicos, en compuestos inorgánicos, en agua. Tienen que ser, por supuesto, tienen que tener todos estos compuestos, pero a la vez tenemos que entender que necesita suelos que no se excedan, que sean a la vez pobres. ¿Por qué? Porque si la planta, una enredadera, a ver, yo siempre doy este ejemplo, si una enredadera tiene mucha agua, mucho alimento, mucho nutriente, mucho sodio, mucho potasio, la enredadera crece, pero te tapa toda una casa si vos no la controlás. En la viñedo, en la vid, es lo mismo. Entonces, siempre hay que entender que la planta hay que darle lo que necesita en su justa medida, ni más ni menos. No le vamos a hacer pasar un estrés, pero tampoco le podemos dar mucho. ¿Por qué? Porque si no se va en vicio, crece. Por eso también están los sistemas de conducción. Los sistemas de conducción es como nosotros vamos a llevar nuestro viñedo, con espaldero bajo, espaldero alto, con parrales, con modo vaso, la poda, el sistema de riego. Bueno, todo eso es la conducción que vamos a tener en nuestro viñedo. Entonces, también tenemos que entender de nuestro viñedo, de nuestro terroir. Acuérdense que el terroir son todos los compuestos o los factores climáticos que son favorables para el crecimiento de la vid. Hoy por hoy estamos hablando de la vid. Entonces, todos los factores climáticos, insolación, agua, texturas de suelo, amplitud térmica, insolación, todos esos factores, ese conjunto de factores climáticos que hacen favorable el crecimiento de la vid. Cuando yo digo que la planta es una planta ancestral y cada vez más en el planiferio hay más zonas que antes no podíamos o no podíamos entender que la vid creciera ahí. Hoy por hoy la vid se va adaptando a los distintos cambios, a los distintos climas y cada vez hay más suelos que antes no eran beneficiosos para la vid y hoy por hoy sí. Entonces, también nosotros cuando vamos a plantar, cuando vamos a organizar, cuando vamos a planificar un viñedo, lo primero que tenemos que hacer es estudio de suelo y estudio de agua, para ver si el suelo y el agua son favorables para el crecimiento de la vid. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Acuérdense que yo no los veo, ¿eh? Bien, Sí. entonces, nosotros tenemos que entender que la planta, la vid,
es una rastrera, es una liana. Si yo no la conduzco, pierdo. Es como una madre que tiene 12 hijos. Le puede dar el amor a todos los hijos, pero no va a concentrar la calidad de atención, de paciencia, no sé. Lo mismo pasa en el viñedo. Si yo tengo una planta que se me fue en vicio, esa planta me va a dar muchos racimos. Y en esos racimos se me va a diluir, se me va a dividir todo lo que yo necesito para hacer un vino de calidad. Por ejemplo, azúcares, ácidos, polifenoles, vitaminas, enzimas. Entonces, lo que nosotros hacemos en el viñedo es conducir a la planta para que cada planta, cada varietal, dé lo que tenga que dar para lograr esa calidad en el producto final. Pero ese producto final es la sumatoria de todo lo que yo haga en bodega, más cómo cuide nuestro viñedo cómo cuide, perdón, nuestra planta en el viñedo. Insisto, poda, desbrote, deshoje, vendimia, cómo cosecho, las curaciones que le hago a la planta, el sistema de riego, todo son tareas que uno tiene que hacer para mejorar la calidad del viñedo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Preguntas? Voy a tomar agua. Bien. Si nadie me dice, ustedes pueden, hay un emoticón que es levantar la mano y yo eso sí lo puedo ver. Si alguno tiene alguna duda, me la levanta y ahí hablamos, ¿sí? Ok. Tipos de Hasta ahora vinificación, perfecto. no sé qué. Bueno, como les dije, tintos, blancos o rosados, vamos a verlo después, más adelante lo vamos a ver cada uno puntualmente, pero vamos a hablar ahora de las vinificaciones o las operaciones comunes que hacemos para los tres tipos de vinificaciones. ¿Cuáles son esas operaciones comunes? Por supuesto que va a ser la cosecha, el transporte, la recepción, despalillado, incubado, correcciones que hacemos nosotros en nuestro mosto. Estoy hablando rápido, pero después voy a ir explicando uno por uno. Los prensadas, los trasiegos, los análisis químicos, las crianzas, la estabilización, clarificación, filtración y fraccionamiento. Eso es lo que generalmente hacemos en bodega. Es como una receta general de elaboración de vino. Cada enólogo le va a poner su ingrediente particular o cada bodega va a tener un estilo distinto de elaboraciones con algunas modificaciones o con algunas elaboraciones especiales, que también lo podemos ver, pero puntualmente esto es lo que se hace para elaborar un vino. O sea, esto es una operación común para las tres elaboraciones de vino tinto, blanco, rosado. Entonces, cuando nosotros hablamos de cosecha, lo primero que tenemos que entender es que nosotros como enólogos, en compañía, si es que tenemos, porque hay muchas bodegas que hoy por hoy tampoco tienen ingenieros agrónomos, el enólogo está a veces suplantando muchas tareas. Hoy por hoy, yo no les voy a mentir, hoy por hoy la industria vitivinícola está pasando un proceso complicado. En estos cursos yo no hablo ni de política, ni de religión, ni de nada, pero está pasando un proceso complicado, una etapa complicada. Venimos ya de hace bastante complicado. En Argentina, la vitivinicultura, y sobre todo en Mendoza, que es la provincia vitivinícola por excelencia, tiene muchos aranceles. El vino tiene mucho arancel, entonces para venderlo lo tenemos que vender muy caro para que quede algo de ganancia y podamos solventar los gastos. Se prevé que, yo estoy en varias organizaciones también acá en Mendoza, de que va a haber una ayuda muy, muy importante a nivel política y a nivel económico que es para ayudar a levantar esta industria. No me acuerdo por qué digo eso, a veces me voy del tema y vuelvo. Bueno, pero cuando hablamos la determinación de madurez, sí, ya sé por qué lo dije. Porque cuando ustedes ingresan a esta industria, yo quiero que entiendan que no es una industria que se gana rápido, que de la noche a la mañana vamos a ganar porque tengamos un viñedo, podamos elaborar o vender nuestras botellas. Cuesta muchísimo,
¿Por qué? Porque hay muchas etiquetas en el mercado, hay muchas bodegas elaborando y hay mucho vino en stock. Entonces, yo no los desanimo, pero los preparo para que entiendan que es una industria que lleva tiempo, que lleva mucha inversión y que lleva tiempo recuperarla. Pero es un camino de ida a la enología o la vitivinicultura. Cuando uno, y yo creo que a ustedes les ha pasado que han pagado un curso para estar 2 veces por semana, 2 horas sentados enfrente de una computadora, y ya creo que es los que lo mueve es la pasión por todo esto, es un camino de ida, porque cuando uno empieza a entender, empieza a estudiar, empieza a entender o a mirar una copa y decir, ah, mira, esto pasa por esto, por esto, por esto, no se vuelve atrás. Es muy raro que las personas que empiecen a estudiar enología dejen esta carrera. Entonces, yo los motivo a que sigan estudiando, que se perfeccionen y que no queden en estos bloques de Wine Expert. Hay un montón de cosas que pueden seguir aprendiendo y perfeccionando. Entonces, por eso les dije eso. Entonces, la determinación de madurez. Ah, también digo, hoy por hoy las bodegas van como cubriendo puestos. Hoy por hoy el ingeniero agrónomo puede llevar a cabo, puede llegar adelante una bodega, el enólogo puede muy sutilmente llevar adelante un viñedo. Acuérdense que el vino es un alimento. Por ende, a nosotros nos controla toda la parte vitivinícola y toda la parte enológica el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Entonces, todos los enólogos somos responsables a nivel legal por los vinos que elaboramos. O sea, si algún consumidor se descubre que le ha pasado algo por el vino que consumió, no, la justicia no va a ir contra la bodega, va contra el enólogo. Porque yo, como firmo ante el INB, como soy enóloga responsable de 5 asesoramientos, soy responsable de ese alimento. ¿Se entiende? Entonces, los que hacen vino, obviamente que hay distintas categorías de vino, casero, artesanales, bueno. Igualmente, por más de que hagan pocas producciones, son responsables de lo que agreguen o lo que dejen de agregar o de lo que pueda afectarle a un consumidor si toma su vino. Entonces, nosotros, hoy por hoy, cuando vamos al viñedo y empezamos a controlar nuestro viñedo, degustamos las bayas. Las bayas hay que degustarlas cuando ya saben lo que es el embero, ¿no? Se los explicaron en las partes de vitivinicultura. Que uno me Sí, responda. sí. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando ya la planta pasa del embero, uno tiene que ir degustando, ¿no? Esas bayas para ir analizando cada racimo. Se hace al principio cada 15 días y después una vez por semana. Aleatoriamente se van sacando granos aleatorios de distintas plantas, de distintas parcelas, y se empieza con los análisis característicos y la degustación de la baya o del grano. Entonces, lo primero que se hace es ver con qué facilidad se desprende la pulpa de la piel. Entonces, ahí uno ve que va madurando, que está maduro, porque si no se rompe la piel y eso todavía le falta. Esto es toda una parte, es una degustación muy cotidiana que hacemos los enólogos y muy casera, ¿sí? Ya voy a hablar de la parte técnica. Lo otro que se analiza es la semilla. Ustedes saben que cuando la semilla le otorga al mosto y al vino todo lo que es los taninos. Entonces los taninos, cuando uno degusta, lo primero que tiene que percibir en la lengua es el dulzor, la sensación de dulzor y la tanicidad. Esa tanicidad está dada mayoritariamente por estas semillas. Entonces, lo importante de la semilla es
que esté marrón por fuera y marrón por dentro. Es fundamental porque a veces si está verde, esos taninos se van a dar al vino, se le van a otorgar y son muy difíciles después de suavizar, ¿se entiende? Entonces se degustan, se muerden las semillas y se mira, se ve cómo está por fuera. Acá cuando yo hablo de madurez, lo que hay que tener en cuenta, miren, acá están los días del embero y cómo va el índice de polifenoles totales, el IPT, índice de polifenoles totales. Y acá hay que tener en cuenta también el azúcar. Nosotros, mientras va pasando el tiempo, el azúcar obviamente se va incrementando. Los índices de polifenoles totales también se va incrementando y el alcohol potencial también se va incrementando. Ahí voy Andrés, lo que va a ir bajando es la acidez, porque, a ver, cuando está verde está muy ácido y cuando va madurando se concentran más los azúcares y esa acidez va bajando. ¿Se entiende? Entonces, esta línea de puntos es lo ideal para establecer el punto de cosecha. ¿Qué quiere decir? Que tengamos concentración azucarina, concentración de índice de polifenoles totales y sobre todo que también tenga una buena concentración de acidez. Sí, Andrés. Una consulta, ¿cómo se mide esto que estás comentando? O sea, el azúcar y la Ahí voy, acidez. ahí voy. Eso, Tengo ahí alguna ya idea, sí, ahí te lo digo. El azúcar lo vamos a pero medir con los grados Brix. sí. Ok. La acidez, hacemos acidez total en laboratorio. Hacemos un control de un análisis químico de laboratorio. Los Ujú. índices de polifenoles totales, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Cuando vos seguís con la degustación de la valla, por supuesto que hay un análisis químico de índice de polifenoles totales, pero ¿qué pasa? Primero que necesitas los datos rápido y ese análisis se demora. Segundo, es caro, es re caro. Y tercero, que vos llevaste la muestra un lunes y ponele el viernes o el sábado, ese índice de polifenoles totales ya varió. ¿Por qué? Porque tuviste una semana, ponele, de insolación intensa, ponele de mucho calor, y por ende ese índice de polifenoles subió, ¿se entiende? Se concentraron más los polifenoles. Entonces, una forma de ver vos los polifenoles eh, es triturando la piel. Vos la triturás con los dientes, escupís, ves la coloración de lo que sale y si no, también en el dedo. Entonces, ¿ves este color? Bueno, este es el color que, intenso que puede después llegar a tener el vino. ¿Se entiende lo que digo? Ok. Bien. No sé Perfecto. si alguien tenía otra pregunta ahí. ¿Y cómo? Eh, O sea, es pura experiencia, solo tienes alguna tabla de colores con la cual No. comparar. De polifenoles no tengo tabla, de grados Brix sí, ya se los voy a dar. Sí, sí, pero, o sea, digo, estando en esta cosa, estás en el viñedo, mordiste ¿Sí? tu... Degustación, eso es Sí. experiencia. Experiencia. Ajá, y dices, este es el color del vino, este es el color óptimo. Ujú, ujú. Pero, y ya les contesto a los que han levantado la mano, cuando vos tenés que poner el punto de cosecha, eh, tenés que priorizar alguno de esos parámetros, o el azúcar, o la acidez, o los polifenoles. Lo óptimo, lo genial, lo ideal sería que esta línea de puntos sea para todas las variedades y para todas las cosechas igual, pero nunca se da que todo esté maduro, que todo esté cuando vos lo necesitas, ¿se entiende? Entonces a veces tenés que priorizar un parámetro. ¿Y qué es lo que vas a priorizar siempre? El azúcar, siempre, el azúcar, porque del azúcar tenés el alcohol potencial. Sin azúcar no tenés alcohol, sin azúcar no hay vino, ¿ok? Sí, Silvio. Sí,
Sí, también hay otra forma de medir, la otra vez lo vimos con el primer profesor, creo, digamos, los grados de azúcar, ¿no? Que creo que es Baumé, ¿no? La otra medida, Los ¿no? grados Bome, pero los grados Bome, vos los analizás Sí. en bodega. No, no, eso es en el mosto. En el grano, Ah, vos medís los grados claro. Brix y ya te voy a explicar cómo. Ya te voy a Otra explicar. cosa, porque yo lo Sí, que no, bueno, o sea, usted no me explicó que es diferente. Pero yo lo que vi era que más o menos la cantidad de grados que daba, o sea, digamos, en un grano de la uva, por Baumé, era más o menos el alcohol que tenía, ¿no? En porcentaje también. Puede ser o me estoy no, equivocando. estás confundiendo el Bome con el Brix. Miden, Ah, miden ah, conceptos parecidos, pero no son iguales. Uno exacto. mide la cantidad de azúcar, gramos por litro de azúcar que vos tenés en una concentración de líquido, y el otro va Sí, midiendo como la densidad. Pero ya lo de vamos una a ver los solución, grados digamos, Bome. ¿no? ¿Cómo? Sí, de una solución, o sea, Sí, solución exactamente, acuosa, pero ya claro, te lo voy a digamos. explicar. Sí, 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 no, gracias. de nada. Sí, Darío. Darío. Hola, Milagros. Sí, ahí estás. ahí. Eh, sí. Pará, Sí. Milagros. Ahí. Darío, Eh, sí, te escucho. hago una consulta ahí, por el tema de la acidez en la fruta. ¿En qué momento empieza a descender el grado de acidez con respecto, digamos, a la valla? Porque por ahí yo tengo toda una diferencia de que alguna había madurado, otras no, y en la mezcla que haces digamos, sí, una proporción de, digamos, de acidez de todos, o cada una cosa No, así, digamos, igual que el grado no, Brix. no. Vos no. La acidez va a ir disminuyendo o va a ir bajando un poco cuando empieza a producirse el embero. Vos acordate que tenés ácidos puntuales en la uva. El ácido primoritario o el de mayor concentración es el ácido tartárico. Después tenemos el ácido málico y después tenemos el ácido cítrico. Eso es en la uva. Cuando empieza el proceso de fermentación, tenemos el ácido tartárico, el ácido málico, el ácido cítrico, puede aparecer el ácido láctico, el ácido acético y el ácido succínico. Entonces, es una suma de acidez. Por eso está la acidez total, la acidez volátil y la acidez fija en el vino. Pero la acidez va bajando cuando se produce el embero. Entonces, ahí va empezando, acá como te lo pongo, van bajando gradualmente todo lo que son los ácidos de la uva. O sea, es lo mismo que cuando Bien. comes una fruta verde o cuando la comes un poquito más madura. Bueno, la sensación de acidez va como a amalgamarse. ¿Me entendés lo que te digo? ¿Se entiende Sí, lo que sí, digo? sí. Más o menos, sí, sí. Lo que sí por ahí no entiendo, ponerle cuando vos haces el mosto, es por ahí como que se vuelve un poco más ácido dentro del tanque, ¿no? Y eso Sí. influye si vos trabajaste antes en el viñedo de darle más madurez, por ejemplo. Em, bueno, por eso es tan importante, entiendo lo que vas, por eso es tan importante lo que estoy hablando de la determinación de madurez y el punto de cosecha. El punto de cosecha es fundamental que esté equilibrado y que priorice sobre todo el azúcar. Si el azúcar está óptima, la acidez va a estar acorde a lo que el mosto necesita. Nunca vas a guiarte por la acidez y no por el azúcar. Y después vos, en fermentación o en bodega, podés hacer correcciones de acidez. El INB te permite corregir la acidez en los vinos o en los mostos. Entonces, sí, generalmente, ¿qué nos pasa? Sí. Tenemos poca acidez, poca acidez. Entonces tenemos que agregar ácido, tenemos que agregar ácido tartárico. Nunca tenemos exceso de acidez. Es raro que tengamos un exceso de acidez. ¿Se entiende?
Sí, acá en el sur es distinto por el tema de la exposición solar que tenemos, Bueno, y ¿viste? con los O fríos, sea, por supuesto, la tenemos menos planta se va tiempo de adecuando calor, y es muy el difícil que frío, el madure. viento, Claro, y sí, y sí. Ahí sí, sí, es recontra vos difícil. tenés, ahí Entonces, vos por eso tenés exceso tengo, de ácidos. sí, en eso estoy trabajando, ponerle este año, sí ya voy a trabajar distinto y, bueno, el tratamiento va a ir más allá de ponerle ahora, compré las mallas antigranizo para colocarle a todas las líneas y Sí. me recomendaron el deshojado para ¿Para qué? que aprovechar ¿Entendés la por mayor qué cantidad de luz solar. para qué te dicen que deshojes? La hoja es Sí, una para tener, protección que tiene el me hace racimo. sombra. Claro, entonces si vos para deshojás, que esté el racimo expuesta al recibe más sol, ¿no? insolación. Para que esté más ¿Está expuesta al bien? sol y de esa manera tenga más azúcar, ¿no? Puede ser. Exacto, no, no sé si más azúcar que madure, porque si Claro, no, madure más Para que pronto, termine más claro, claro, exacto. y la planta también no solo en azúcares necesita los compuestos polifenólicos. Los compuestos polifenólicos se concentran con la insolación. Entonces, si vos no tenés insolación, Ah, bien. tenés uvas verdes, pH bajo, pero no tenés ni concentración polifenólica ni concentración azucarina. Entonces no te sirve. Por eso tenés que hacer Después, deshoja. última, Sí, última pregunta. El que tenés que tener en un Malbec con perdón, no te entendí. ¿El qué? el pH, la acidez ideal para un Malbec, ¿cuánto sería para la cosecha? El pH 3,5, 3,6. Una acidez de 6, 5,5, 5,8. Eso sería ideal. ¿De un 5,5 a un 6 entonces? Sí, de acidez, gramos por litro de azúcar, de ácido. Y un pH De tres coma bien, cinco, 3,6. bien, 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 bien. Bueno, gracias. No, de nada. Milagros, perdón, creo que tenías una pregunta. Sí, también va respecto a la acidez. Yo he probado vinos Sí, que contienen bastante acidez, lo sí, cual me llama la atención porque en el gráfico dice que va bajando, pero sí. ¿cómo hacen? ¿Son artificiales o cómo hacen para que esa acidez, digamos, se mantenga? Porque yo he probado vinos y se les siente fuerte la acidez, ahí Bueno. nomás en la boca. Bien, sí. Acuérdense Por que eso si tenía arman un mi grupo, duda. yo tengo varias fotos para mandarles y cosas. Acuérdense que en la boca, en la lengua, donde nosotros percibimos todas las sensaciones táctiles, lo primero que percibimos en la punta de la lengua es lo dulce, la sensación dulce. No quiere decir que el vino tenga gramos, tenga azúcar. Es dulce porque tenemos la sensación de dulzor. Después viene la acidez, acá, ¿sí? Viene lo salado primero, después lo ácido, lo amargo al final. Por eso yo digo, cuando a veces alguien prueba un vino y dice, no, lo siento, lo primero que sentí es el amargor. No, está mal lo que estás diciendo. El amargor es en el final de la lengua, es lo último que vas a percibir cuando pasa el vino. Esa sensación de acidez que te da acá, cuando la sentís en un vino, ¿qué quiere decir? Que ese enólogo ha manejado equilibradamente la acidez y el pH. Voy a hablar mucho de esto yo. La acidez y el pH son parámetros distintos que están 100% relacionados. Son inversamente proporcional. Cuando tenemos una acidez alta, quiere decir que tenemos un pH bajo y cuando, si no, tenemos una acidez baja, tenemos un pH elevado. Las dos van de la mano. Cuando un enólogo o un experto en vino habla de pH, ya estamos relacionándolo 100% a la acidez. Nosotros podemos corregir acidez o pH. Entonces, lo óptimo y lo bueno es que controlemos esos pH. Yo hablo mucho más del pH que de la acidez. ¿Por qué? El pH es una barrera que nos va a dar una trazabilidad en nuestro vino amplísima. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros tenemos pHs bajos, por decirte, en vinos tintos entre 3,5 a 3,7. En vinos blancos, un pH de 3,3 a 3,5 y en vinos rosados también entre 3,3 a 3,5. El pH va a ser una barrera fundamental. Lo primero es para darle
a nuestros vinos mucha frescura y viveza. Van a ser colores mucho más brillantes, más intensos. En boca va a ser vino refrescante, vino con una sensación de acidez que te invita a seguir tomando. Yo no digo que sea excesivo, digo que hay que controlar los pH. Y aparte va a ser una barrera para toda la contaminación microbiana. ¿Por qué? Porque los microorganismos, el vino es una bebida, pero súper atractiva para la contaminación. ¿Por qué? Porque es fácil de contaminarse porque tiene sustrato, o sea, tiene azúcares, tiene enzimas, tiene vitaminas, o sea, es un ambiente que las levaduras y las bacterias pueden convivir. Y hay bacterias y hay levaduras que son favorables y otras que son dañinas. Si nosotros tenemos un pH elevado y una acidez baja, ese vino es 100% probable que sea contaminado microbiológicamente. ¿Por qué? Porque es como que le das un hábitat a los microorganismos súper amigable. Es como que si yo voy a, no sé, a Playa del Carmen, o sea, y estoy feliz, estoy chocha, panza arriba en el sol y me encanta. Así estaría una levadura o una bacteria. Pero andá, llévame a Alaska, andá, llévame al Polo Norte y no te vivo ni un minuto y medio. Entonces, si yo le hago a la levadura y a la bacteria y le pongo barreras naturales del vino, bueno, no solo me ayuda en la calidad del producto, sino me va a ayudar también en la sanidad microbiológica. ¿Se entiende lo que digo, chicos? Bien. Sí, Darío. ¿Me puedes repetir la parte esa, la parte óptima, digamos, pH Sí, alto, ahí te lo o sea, repito. del 3, Sí, 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 ahí lo por repito. favor? Milagros, que te quedó claro, entonces vos decís, cuando quería terminar y de redondear la idea para Milagros, cuando vos sentís vinos muy ácidos, que sobre todo son sensaciones, ¿sí? Que uno a veces cuando no consume, no es habitué de muchos vinos, podés confundirla con no confundirla, te puede dar una sensación de acidez porque todavía tu paladar no está capaz que entrenado. Todo esto se entrena. Yo no fui de la noche a la mañana jurado internacional de vinos donde pruebo 80 vinos en 5 horas o menos y te los cato en 2 minutos y medio. No, o las catas profesionales que hago de toda una mañana estar probando vino. Uno entrena el paladar. Entonces, lo que tratamos de lograr los enólogos es un equilibrio entre el pH y la acidez. ¿Sí? Vos decís, ¿por qué unos vinos son más ácidos? Bueno, acá vamos a empezar a hablar de todo eso, pero es un conjunto de factores. ¿Qué variedad? ¿Qué zona? Y cómo se elaboró. Porque hay variedades que son más propensas a sintetizar más ácidos, como las variedades blancas, y dentro de esas variedades blancas hay variedades que son más de climas fríos, donde se concentra más la acidez, entonces vas a tener más acidez totalmente natural. Eh, y bueno, también las formas de elaborar, capaz que los enólogos buscan que se acentúe esa acidez. ¿Por qué? Porque la acidez te da sensación de ganas de seguir tomando. A ver, yo siempre pongo este ejemplo. A mí cuando me dijeron, tenés que tomar más agua, Ana. Entonces yo le dije, es muy difícil tomar agua. Bueno, el médico que me dijo, yo te aconsejo que tomes agua con limón. Entonces, agua con limón. Claro, el limón te da esa sensación de acidez y te invita a seguir tomando. Y tomas mucha más agua de el agua natural, o sea, sin limón. Entonces, en el vino pasa lo mismo. Entonces, esas sensaciones te invitan a seguir tomando. Para Darío, para contestarte tu pregunta, lo ideal, yo siempre digo desde mi experiencia, desde mi forma de ver la enología, puede que venga otro enólogo el jueves y le diga, no, para mí el pH ideal es tal, pero generalmente el pH ideal para los blancos y rosados es entre 3,3 a 3,5. 3,3 a 3,5. Y en vinos tintos, de 3,5 a 3,8. Esos son los pHs ideales para la elaboración de los vinos. ¿Sí?
Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? No, lo mío quedó claro. Bueno, bien, buenísimo. Bueno, entonces, cuando nosotros vemos lo que es la madurez polifenólica, que es como yo les digo, probar y triturar esa piel y ver la coloración, acuérdense que los compuestos polifenólicos básicamente es todo el color, todo el aroma y toda la estructura en boca que va a tener nuestro vino. Entonces, para nosotros es fundamental los compuestos polifenólicos o los IPT. Son fundamentales. Porque si yo tengo un vino, o perdón, una planta que me está dando muy poca concentración de polifenoles, después nuestro vino no pretendamos que sea con mucho cuerpo, con mucho aroma, con mucha intensidad colorante, porque ya de la planta, analizándolo, veíamos que era débil. Entonces, también eso tenemos que entender y siempre es de atrás para adelante. Cuando nosotros decimos, bueno, yo quiero elaborar este tipo de vino. Ok, manejemos la planta de esta manera para lograr este vino. Entonces, cuando uno quiere tener un vino premium de alta gama, con una concentración, con mucho aroma, con mucho cuerpo, mucho volumen, mucha pesadez en boca, bueno, tenemos que, como les dije, las tareas agrícolas las tenemos que hacer 1 año o 2 años antes. No pretendamos que de un año a otro tengamos ese tipo de vinos. Entonces hay que manejarlo con tiempo. Cuando nosotros ya decidimos nuestro punto de madurez, nuestro día de cosecha, tenemos que entender qué vamos a, o sea, para qué va a ir destinado ese vino, esa uva. Si es para un vino de calidad media, baja, entry level, calidad premium, es más o menos que uno tiene que planificar y de ahí entender cuál va a ser el tipo de cosecha. Acá tenemos, por ejemplo, la cosecha en camión. Tengo 3 fotos distintas donde, bueno, se amontona, se amontona, se amontona. Después los operarios tienen que subir al camión. Si el camión no puede volquetear, tienen que subir con las palas o con las, se me fue la palabra, y tirar todo al lagar. Y los operarios van triturando prácticamente la uva, van pisando toda la uva. O sea, la calidad ya va bajando, ¿se entiende? Ya va disminuyendo. En la foto esta de acá abajo, si yo quería que vieran, es la cantidad de hojas con lo que cosechan. Acuérdense que los cosechadores ganan por tacho, o sea, ganan la ficha por tacho. Ellos te cosechan hasta la rata que acaba de pasar, le digo porque yo he recibido de todo en una cosechadora, o sea, en una cosecha de todo hemos encontrado. Ellos van, te cosechan, te levantan todo y se van para la próxima finca. Entonces, cuando uno cosecha manual, también tiene que aclararle al jefe de la cuadrilla cómo querés cosechar, cómo querés que te cosechen sin tanta hoja, porque si no, no le vas a dar la ficha o se la vas a pagar la mitad o no sé. Porque esta hoja después se tritura y esta hoja te da el defecto del carbono 6, que es el herbáceo súper agresivo que los consumidores no lo aceptan. Entonces yo después tengo que hacer un deshoje en la línea de despalillado. Entonces, todo eso uno lo tiene que ir analizando y tiene que ir nada, poniendo en orden todo esto. También miren, vienen racimos blancos, ellos cosechan todo. Entonces, cuando uno cosecha a granel, como se dice así, o en camión, bueno, generalmente es cuando esta uva va destinada para un vino de calidad media o un vino más caballito de batalla o un vino más de mesa, donde la calidad siempre tiene que ser buena, porque siempre tenemos que trabajar lo mejor que podamos con todo lo que tengamos y con lo poco que tengamos o lo mucho que tengamos, pero tenemos que entender que, bueno, capaz que son viñedos que dan mucho rendimiento por planta, entonces, bueno, la calidad siempre va a ser ahí y hasta ahí llega y uno tiene que entender eso. Entonces, bueno, la cosechadora en camión a granel generalmente es esto, ¿no? Amontonar. Generalmente los racimos que están abajo, obviamente, por el peso de todos los racimos que van tirando al camión,
se aplastan, entonces ya llega mucho de este camión, prácticamente el jugo de uva con los calores que hace en la vendimia, prácticamente empieza ya la fermentación en el camión. Entonces ya llega el jugo vos lo ves como con una espuma, eso es una fermentación espontánea que se está dando en el camión. También hay que entender las distancias que tenemos desde cuando cosechamos a cuando llega a la bodega, cuánto tiempo, cuánto queda de lejos la viña o el viñedo de la bodega. Es fundamental también entender eso. Lo óptimo hoy por hoy es la cosechadora mecánica. En la cosechadora mecánica, por supuesto que tenés muchos pros y muchos contras, pero tienes más pro que contra. No tenés que lidiar con las cuadrillas, que la verdad que son un tema, las cuadrillas. No tenés que lidiar con los horarios ni los piquetes que te hacen a veces las cuadrillas. Vos cuando empezás a cosechar con cuadritas, todo esto lo digo por experiencia, cuando empezás a cosechar con cuadrillas, nunca jamás vas a empezar un día lunes, nunca planifiques tu cosecha para un día lunes, porque generalmente las cuadritas son todos primos, hermanos, sobrinos, nietos, y los fines de semana todos salen de joda, entonces nadie te va el lunes, empiezan el martes. Entonces uno tiene que saber que las cuadrillas vienen el martes, y si la finca de al lado le paga un poco más la ficha, se te van a ir a la finca de al lado, por supuesto. En cambio, con la cosechadora, la alquilás por tantos días, necesitas el tractorista y nada, 1 o 2 operarios más, se hace la cosecha, la podés hacer de noche, cuidando las temperaturas, bueno, tiene como les dije, tiene más pro que contras. Lo único contra que podés llegar a tener en la cosechadora mecánica es que los esquineros, o sea, las dos plantas casi que llegan a la esquina, no los agarra la cosechadora, entonces ahí sí tenés que pasar con cosechadores a levantar los granos que te quedan en las plantas, porque no podés quedarte con racimos ahí en las plantas. Entonces, esa es una de las contras que podés llegar a tener. Una de las contras. ¿Preguntas hasta acá, chicos? No, todo bien. No, ninguna duda. Bien. Otra de las vemos esto y vamos a la cata, porque si no, no vamos a llegar. Acuérdense que es 1 hora de teoría y 1 hora o 40 minutos de degustación. Bueno, la cosecha manual con beans. Los beans son estos recipientes de plásticos de 350 a 400 kilos, donde la uva sí puede estar un poco más protegida. Acá sí puedes tener elaboraciones un poquito más cuidadas. Y más acá ven como las van, nada, no se aplasta tanto la materia prima, se saca mucho más la hoja. Acá entran como les dije, entre 350, 380 hasta 400 kilos de uva. Es el recipiente que más se usa prácticamente de cosecha. Y después tenés las cajas, la cosechadora manual en cajas, que las cajas son entre 18 a 20 kilos, y acá sí es para una elaboración más premium, más top, que vos puedas proteger mucho más. Acá prácticamente los racimos llegan enteros, no se aplastan, y vienen como mucho más cuidados. Entonces, cuando uno quiere tener una elaboración de vinos premium, generalmente lo haces con las cajas de entre 18 a 20 kilos. Tenés que tener la precaución, no sé si en esta foto alcanzan a ver cómo se van amontonando las cajas, después viene el camionero y las va subiendo al camión, entonces tenés que tener en cuenta de que las cajas no vayan aplastando las cajas de abajo para que no aplaste las uvas, ¿no? Pero bueno, todo eso se aprende, se indica, generalmente los cosechadores son cosechadores de muchísima experiencia. Y bueno, nada, cosechan desde que son chiquitos, entonces lo tienen clarísimo. ¿Ves cómo van poniendo las cajas, van llenando y después viene el camionero y las va ordenando? Y lo importante tener acá en cuenta es, como les dije recién, las distancias entre la bodega y la finca. Entonces también hay que tener en cuenta de
la insolación, cuántas horas pasan las cajas acá al rayo del sol, después en el camión, cuánto tiempo están al rayo del sol. Entonces, generalmente se espolvorea un poquito de metabisulfito de potasio para evitar las oxidaciones y las fermentaciones espontáneas. Em, Generalmente se hace esto cuando son distancias bastante largas. ¿Bien? Bueno, esto si quieren yo ya lo dejo para la clase que viene, si es que tenemos nosotros, si no voy a avisar a la gente de Wine Expert, pero para poder seguir hablando con más tranquilidad de todo lo que es la línea de selección, que esta es una línea donde yo trabajé, entonces lo conozco un montón. Si les parece, ¿todos tienen Malbec para degustar hoy? Tenían Sí, Malbec hoy. Sí, sí. Bueno, sí, sí. dejamos acá, yo de todas formas me voy a acordar que terminamos en la cinta de selección. Busquen el Malbec y nos encontramos en 2 minutitos, así hablo del Malbec y sus precursores y su historia un poquito y empezamos con la degustación. Bueno, para hablar un poquitito del Malbec, yo les voy a mandar esta información del Malbec. No les voy a mandar la información de la parte de teoría porque después no se conectan, me dejan sola, porque cuando se los mando lo leen y creen que ya se lo saben. Así que esa parte no se la voy a mandar. No pregunten. Yo se la voy a mandar cuando la terminemos de ver, ¿ok? Bien. Vamos con el Malbec, variedad emblemática argentina en tintas. ¿Por qué? Porque el Malbec, al ser originaria de Francia, del sudoeste de Francia, de Cahors, en la época de 1810, 1820, en Francia, fue atacada por la filoxera. La filoxera es un parásito que destruyó prácticamente la vitivinicultura mucho más francesa y española que italiana. ¿Por qué? Porque los pies, o sea, el parásito se alojaba en la parte subterránea, en la parte de las raíces, y iba captando prácticamente, se alojaba en la raíz, iba captando todos los nutrientes y el agua que absorbía la planta, y por ende de un año a otro la planta se secaba, porque bueno, la filoxera fue captando todo esto. En la época de 1850 más o menos, viene a Chile el ingeniero agrónomo Michel Puget, cuando Sarmiento, más o menos, sí, Sarmiento, sí, Silvio, Perdón, sí, creo que no está grabando. ¿Me está ah, grabando, no? me Sí, por la parece, duda. pará, no, creo que sí, estoy ¿Sí que está grabando, grabando? Ah, estoy sí, grabando. porque hace un rato no estaba No, grabando. la pausé, pero la puse antes de Ah, empezar. está bien. Gracias, Perdón, perdón, gracias. perdón. No, no, por Disculpa. favor, gracias. Me hacen acordar porque a mí se me vuela. Bueno, en la presidencia de Sarmiento, Sarmiento trata de, bueno, fue un presidente que siempre motivó mucho la educación en la Argentina, trayendo gente de afuera porque entendía que la educación nos iba a hacer progresar. Conquista a Puget y lo entusiasma para que venga a la Argentina, sobre todo, bueno, vinieron por Chile, por Mendoza, se quedaron en Mendoza. Puget se casa, vive, muere en Mendoza, tiene bodegas en Mendoza y él trae consigo muchas variedades originarias de Francia. Una de las que trae es el Malbec. Mundialmente, hoy por hoy, el 17 de abril es el Día Internacional del Malbec. Salimos, Argentina sale al mundo a distintas ferias, a distintos eventos, a distintos degustaciones. ¿Para qué? Para instalar y para hacer conocida esta variedad, que es súper conocida, pero desde hace ya 15 años que toda la Argentina, ahora se ha hecho el mes del Malbec en abril, pero el 17 de abril se conmemora, ¿por qué? Porque el 17 de abril de 1853 ingresa a la legislatura mendocina un proyecto para abrir una quinta agronómica. O sea, una quinta agronómica es donde que plantaran todas las variedades y empezaran a estudiar lo que era la vitivinicultura y después la enología. El 6 de septiembre de ese mismo año, esta ley se aprueba. Por eso nosotros, los enólogos, tenemos como 3 fechas. El 6 de septiembre o el 7 de septiembre es el 7 de septiembre, también es el día nacional no, provincial del enólogo porque en la legislatura mendocina se aprobó este proyecto de ley donde
Pascual Segura, que era el gobernador de Mendoza en ese entonces, instala tener una quinta agronómica. Poquito de historia, que es el Malbec originaria de Francia, pero elige a la Argentina como su lugar. ¿Por qué? Porque de norte a sur, este a oeste, en toda la plantación vitivinícola de Argentina, el Malbec, con distintas precursores o con distintas formas, pero se da excelentemente bien. Todos los Malbec de la Argentina tienen su tipicidad y el Malbec es el varietal más plantado, tenemos la mayor cantidad de hectáreas plantadas y la mayor cantidad de hectolitros elaborados. Por eso salimos al mundo con esta variedad emblemática. Bueno, acá les explico un poquito de lo que era la zona de Cahors, en la parte de Bordeaux, y la filoxera también en la época de 1840, no, un poco antes, ahí yo me he equivocado. Y bueno, después les muestro las tipicidades, la versatilidad que tiene el Malbec en los distintos climas, en las distintas zonas, en las distintas altitudes que tenemos en la Argentina, para dar en la copa estas tipicidades, que es lo que encontramos. Generalmente son los frutos rojos, la ciruela particularmente y la violeta, pero depende de si está plantado en un clima cálido, que vamos a tener esas ciruelas, esas frambuesas, esa frutilla, y si es en clima frío va a aparecer un poquito más esa violeta, que es esa planta de la violeta, que es bien característica de el Malbec de zonas frías. Las tonalidades típicas del Malbec rojo, cuando uno degusta un vino, lo primero que es la parte visual, la parte olfativa y la parte gustativa. Entonces uno cuando degusta dice, este vino presenta una coloración rojo y acompaña después un rojo rubí, un rojo violáceo, un rojo púrpura, granate, lo que sea. Después las tonalidades, como les digo, siempre el Malbec tiende a tener un rojo púrpura, un rojo rubí. Ya con el pasar de los años puede tener un rojo granate, un rojo teja, pero la tipicidad característica es un rojo púrpura o un rojo rubí. En los aromas nosotros podemos tener aromas primarios, secundarios o terciarios, o los de conservación, en donde vamos a encontrar en los aromas primarios los frutos rojos. Frambuesa, arándano, frutilla, cereza, ciruela, mora y la violeta, que es bien característico del Malbec, como aromas primarios. Acuérdense que los aromas primarios son los característicos del varietal. Cada varietal tiene su ADN, es una persona totalmente distinta, entonces pueden tener tipicidades similares, pero tienen características distintas. Entonces, los frutos rojos, y sí, yo siempre les digo, ¿por qué los vinos tintos los asemejamos a los frutos rojos? Miren la coloración de la piel de los frutos rojos. Si yo les pongo un racimo de uva, es la misma coloración. Los compuestos aromáticos son compuestos químicos y dentro de los compuestos aromáticos se encuentran todos alojados en la piel y todas las pieles son similares. Entonces tienen compuestos aromáticos similares por su coloración y compuesto químico. ¿Se entiende esto? Por eso los vinos tintos generalmente son aromas a frutos rojos, frutos negros, ¿sí? Es bien característico eso. No es que lo inventamos, es que es una, ¿cómo les puedo decir la palabra? Vieron que yo ya estoy grande, por eso se me van algunas palabras, pero he estado bastante bien en esta primer clase. Es como un transversal en todos los frutos. Yo siempre digo, yo cuando empecé a catar, yo decía, ¿cómo me cuesta sentir lo que está diciendo ese enólogo que a mí me enseñó mucho, que era un enólogo francés? Entonces yo le dije, ¿cómo puedo sentirle la violeta, sentirle la ciruela, sentirle la frutilla? Es muy simple, Ana, me dijo. Vos tenés que agarrar una fruta por día, una sola, cortarla por la mitad, romper ese enlace químico, que el aroma se volatilice y sentirlo. Y todo el tiempo estar sintiéndolo. Nosotros en nuestra umbral de percepción, acá en la parte del cerebro, el cerebro es un músculo, mientras menos lo usamos, más se atrofia.
Entonces, cuando vos lo ejercitas, se te empieza a abrir, empieza a trabajar. Porque muchas veces agarramos una copa y decís, me hace acordar a la mermelada que comía cuando yo era chiquita en la casa de mi abuela. Bueno, ¿qué mermelada era? Y la de frutilla. Bueno, igual, acá estamos. Entonces, ese umbral de percepción lo tenemos que trabajar. Muchas veces vas a decir, me hace acordar algo que no me acuerdo, porque son aromas de todos los vinos, son aromas muy cotidianos, muy cotidianos. El café, el humo, el chocolate, el pimiento, los cítricos, los frutos rojos, las mermeladas. Es algo que cotidianamente nosotros comemos o sentimos, pero no lo ejercitamos. Les propongo que poco a poco abran no sé, un frasco de café, huelan, listo, ya lo ejercité, volvió a quedarse en mi cerebro y cuando lo perciba en una copa, automáticamente mi cerebro lo va a ir a buscar ahí. Como los cítricos, las flores blancas, eh, los pimientos, la pimienta, bueno, los morrones, bueno, todo lo que vamos a ir viendo en el pasar de las degustaciones. Los aromas secundarios, no, los aromas de conservación, también aromas súper característicos. Cuando abrimos un dulce de leche, un café, un chocolate, la vainilla, los frutos secos, no sé. Acá tenemos canela, la miel, todos son frutos de conservación. Aromas de conservación, perdón. Los aromas primarios van evolucionando a los secundarios en la fermentación, que ya lo vamos a ver, y los aromas terciarios aparecen cuando el vino está en conservación, ya sea en una barrica o en un tanque, también ya lo vamos a ver. Pero estos son los aromas característicos de una conservación, del Malbec, estamos llamando, estamos hablando. Bueno, esto es una rueda de aromas bien puntual del Malbec, lo hice yo, es nada más que el Malbec. Miren todos los aromas que podemos percibir en un Malbec. Por eso le digo, son aromas cotidianos. La parte floral, todo lo que es el azahar, podemos sentir jazmín, rosa, lavanda, violeta, la sentimos. Lo que es la parte vegetal, la parte mineral, bueno, los añejamientos, los defectos, todo esto es defecto que podemos percibir en un Malbec. Y las frutas rojas, las frutas un poquito más negras también. Y cuando añejamos, todo lo que es la parte animal o la parte de conservación o la parte del bosque, como le decimos. Esta se la regalo. En boca, esas sensaciones que percibimos, el dulce, el ácido, el salado, el amargo, las texturas, la vinosidad, la astringencia, el cuerpo, el equilibrio entre la acidez y el alcohol, todo eso es lo que tenemos que aprender a degustar y aprender a explicarle a los consumidores. Acá está. Lo dulce, lo salado un poquito acá, el umami, que todavía no lo hablamos, el ácido más atrás y lo último que vamos a percibir es el amargor. Por eso cuando alguien pruebe y dice le siento amargo, esperen que pase, porque lo último que vas a percibir es el amargor. Bueno, y esto son los números, pero es 2020, no lo he actualizado, cómo exportamos. Bueno, en Mendoza tenemos casi el 85% del Malbec plantado. Cómo se exportan, qué superficie tenemos plantadas, casi el 50% de todas las variedades tintas es Malbec. Así que bueno, esto se los voy a mandar para que ustedes lo puedan tener y lo puedan, nada, familiarizar. Sí, actualicen las últimas 2 filminas porque no las he actualizado, pero se los paso para que ustedes lo tengan. Bien, dicho esto, van a empezar a degustar ustedes. Hay días que yo degusto, hay días que no. Hoy, por ejemplo, no voy a degustar porque tuve una cata hasta las 3 de la tarde y se me agota mi capacidad. Entonces hay veces que degusto y hay veces que no. A mí me gusta que la cata sea profesional, la parte visual, la parte olfativa, la parte gustativa. Al principio yo corrijo, agrego, para que ustedes manejen el mismo vocabulario enológico. Me gusta saber qué bodega, pero no que lean la contraetiqueta, sino qué perciben ustedes, porque si ustedes leen o ya leen y ya es subjetivo, ya es como si yo agarrara y le dijera, este Malbec tiene aroma a terroso y todos, sí, es verdad, lo he hecho 1000 veces en catas porque yo hago catas profesionales,
1000 veces he dicho, este vino tiene aroma a pimiento verde. Mentira. Y todos, sí, le siento pimiento verde. Después le digo, no, mentira, yo no le percibí el pimiento verde. Tiene más higo, más arándano, más... Y es un juego que hago porque es muy subjetivo. Me gusta saber el precio y me gusta saber con qué lo maridarían. ¿Por qué? A mí me gusta cuando alguien cata los vinos, que sean simples a la hora de comunicar, que no busquen palabras complicadas, comidas complicadas, porque así es como ahuyentamos los consumidores y así perdemos consumidores. Entonces, es simple saber cuánto le salió, cómo lo catan, qué le sienten y con qué lo maridarían, con qué lo comerían, con qué recomiendan maridar ese vino. Bien, ¿quién tiene vino? ¿Preguntas del Malbec? Fui clara, fui muy rápido, ¿no es cierto? Pero si no, no llegamos, perdón, No, somos bien, varios. bien, bien. Bien. Sí, Darío, ¿qué Se entendió pasó? perfecto. Bien, me alegro que No, estés no, entendido. no, Voy muy que tengo el vino y yo sé todo. que voy rápido, pero tengo 2 horas y hablo mucho de la parte técnica y después me acoto en las degustaciones. Sí, Darío, perdón, te interrumpí. No, que entendimos todo. Va, yo entendí todo por lo menos. Lo del Malbec y todo, así que me interesa. Bien, me alegro que te interese. Bueno, a ver, ¿quién tiene vino? ¿Quién quiere empezar? Y si no, nombro yo. Bien, Andrés, vamos, fuiste el primero en levantar la copa. Otra cosa, en las primeras catas yo hablo mucho y voy parándolos. La copa, yo tendría que traer una copa, se agarra del vástago o del pie, nunca, nunca del cáliz. ¿Por qué? Porque se calienta. Y si se calienta, ya estamos perdiendo la calidad que buscamos en ese producto. Otro punto, la gente que está 10 minutos y medio batiendo como si fuera una mayonesa el vino, besito en la frente y le dicen, no entendiste nada de enología. No hay que batir el vino, hay que oxigenar muy poquito para que se volatilicen los aromas, porque los aromas necesitan un poco de oxígeno, nada más. La mayonesa se hace con huevo, aceite, sal y pimienta, nada más. Entonces, cuando vean a uno que está decirle, ay Dios, por favor, tengo que a veces descontrolar mi ira, pero sepan que es un poquito de oxígeno, nada más. Bien, Andrés, vamos, te escuchamos. Bueno, yo tengo un cordero con piel de lobo. Cordero con piel de lobo, lo he probado mucho. Sí. Mi vino de chino de confianza. A ver, amo los chinos en Buenos Aires y en provincia. En Mendoza no están. Consiguen los mejores precios y los mejores vinos en los chinos. Sale más barato en los chinos que en la bodega. Yo no puedo creer los precios que ustedes manejan en los chinos. Ojalá tuviera un chino cerca. Ojalá. Yo también tengo una particularidad. Me regalan un montón de vino. Tengo una bodega en mi casa, ya les voy a mostrar algún día mi bodeguita. Entonces, para mí es un horror gastar lo que gastan en vino, pero porque me mal acostumbré. Pero los chinos, que Dios proteja a los chinos siempre porque son un golazo. Cuiden a los chinos. No sé cómo hacen, ¿eh? No sé cómo hacen para tener vinos. El otro día un rutini increíble, lo tenían a 10.000 pesos y era tremendo el rutini, que acá está a 25. Bien, el chino de confianza, cuídalo, Andrés. ¿Qué más? Claro. Bueno, de color se ve rojo rubí. Es lo que logro ver. Se ve de coloración bastante fuerte. No logro ver el Bueno, pulgar. entonces, es un vino que presenta una coloración roja rubí intensa. También tenemos que saber si está límpido y brillante, o sea, si vos lo ves límpido, brillante o tiene alguna partícula en suspensión. Yo siempre digo Sí, esto no. también, algo que destaco, es nunca, nunca digamos lo que no tiene. Tipo, no, este vino no presenta el rojo rubí o no está intenso. Bueno, si no lo tiene o no lo presenta, no lo decimos. Es como que a mí me digan cuando me conocen, y no sos tan alta. Bueno, ¿para qué me lo decís? O sea, no. O sea, ¿se entiende? Siempre destacar las cualidades, tanto de las personas como de los vinos. Entonces, destacamos la cualidad que vamos a ver. Siempre los vinos tienen Bueno, cualidad, siempre. Entonces, ese vino presenta un rojo rubí,
No sé si está límpido o brillante, supongo que sí, porque conozco esa bodega. Sí, rojo rubí intenso, está brillante, Bien, está límpido. bien, Eh, en nariz tiene aroma a frutos rojos, en realidad. bien. Frutos No sé. rojos, ¿alguno en particular? Y a mí me hace pensar en ciruela. Bien, ¿está bien? Bien. Bueno, voy a probar. Eh, es dulce, tiene acidez media. Ujú. No, no se sienten demasiados taninos Ah, redondeados. ¿tiene taninos redondeados o no tiene taninos redondeados? Taninos suaves, taninos Ahí redondeados. está, me encantó cómo lo definiste. Tiene taninos suaves, bien. Los taninos Sí, es lo primero que percibís. Entonces, la entrada, cuando son taninos suaves, es una entrada dulce. Y cuando los ok. taninos son agresivos, una entrada astringente. Bueno, tiene entrada dulce, Ok, son acidez taninos media. redondeados, está bien. Así es media, eh, perfecto. eh, sabores a esos frutos rojos, tal vez ciruela. Claro, porque la sensación retronasal está conectado. Lo mismo que lo que sentimos en nariz lo vamos a percibir en boca. El 85% de lo que percibimos en boca son aromas. Entonces, lo mismo que Mm, sentiste con la nariz lo vas a percibir en la boca. Bien. claro. Eh, ¿Qué más podemos hablar? O sea, de lo que Em, no tiene. ¿Está equilibrado? No, lo que no tiene no. No nos Se, interesa si no lo se tiene. siente equilibrado, exacto. Bien. Las caudalías, acuérdense que las caudalías, ¿cuántos segundos persiste el vino, la sensación de aromas en boca? ¿Cuántas caudalías tiene? O sea, un vino persistente, ¿no? No tenés que decir tiene tantas caudalías, sino es un vino que persiste, que tiene buen final de boca, que te da sensación de seguir tomando, muy fácil de beber. Sí, muy fácil de beber, Ok, sí, es muy eso fácil sí. de beber. ¿Qué ¿Cómo se alcohol dice que tiene tiene? caudalidad? Alcohol, No, en la contraetiqueta, el alcohol, al, el porcentaje de alcohol. sí, en la contraetiqueta 13.3, Ok. ¿Y cuánto te salió el vino? 5.099 pesos. Ok, ¿y con qué lo maridarías o con qué recomendás que ese vino se maride? Con carne, pero no una cocción lenta, no una cocción fuerte, sino más una cocción, una parrilla, un Big Mac. Ok, algo fácil también de comer, porque el vino Sí, es fácil también. Una tabla de exacto. quesos, una picada, unas empanadas, hasta unos chocolates. Acuérdense que los maridajes es de Sí, contraste o similitud, entonces capaz que, nada, unos chocolates pueden maridar bastante bien. Con unas pizzas, unas tartas, bien. sí. Bueno, bien, muy bien, Andrés, muy bien por ser la primera vez y el primero en Qatar. Lucas, ¿tenés vino? No, Lucas, estás remuteado, o sea, estás hablando solo. Perdón, no te había visto. Estamos. Ahí estás, Bien. ahí estás. Yo tengo Caballo Cimarrón de bodega Cimarrón, me parece que es. ¿Sí? Me costó bastante conseguir Y sí, porque Malbec. no hay. Bueno, sí, tenía pensado pedir por internet, después pasaron las clases y no pedí, pero bueno, conseguí. ¿De Así que bueno, dónde es? de Mendoza, de Valle Duco. Mira, Sí, sí. ¿qué alcohol tiene? Eh, Tiene 13%. Malbec, Bien, lo único que vi acá es de Argentina. No he visto, hay mucho vino de francés y demás, además del italiano, sí. pero Malbec solo argentino. ¿Y de Chile no hay? No, hay mucho Cabernet de Chile. Ah, mira. ¿Y qué cosecha es? Las cosechas también me interesan. 2024. Bien. Bueno, a ver, te escucho. Bien. Presenta coloración rojo oscuro, intenso, rojo sangre, diría. Ujú.
Rojo púrpura, queda mejor. Ah, bien, Vos rojo pensás que un púrpura. consumidor que no sabe nada, que no entiende de vino, vos ya le Bien, decís sangre y no lo toma. No lo bien, toma, porque te da bien, impresión. Entonces, es verdad que está catalogado como hay una parte que dice rojo sangre, pero es mejor decir un rojo púrpura, capaz. Hay que bien, buscar palabras que lleven a que el consumidor tome, básicamente. bien. Se ve bastante brillante el color. Bien. Bien. Después, aroma le siento a frutos rojos, pero en compota, podría decir. No, no el fruto rojo fresco. O sea, la Más tipo una compota o mermelada, o el dulce. no dulce. Me recuerda ahora, capaz que, porque, o sea, consumo, por ahí frutos rojos con azúcar cuando los cocinás, que por ahí haces Sí, compota. ahí. Ujú. No una mermelada, Ok, sino, bien, en compota. bien. Este, Está bien. es moras por ahí, el más que más se destaca. En boca tiene tanino suave, diría que acidez media o baja. Ok, No es muy persistente en boca. ok. Es ¿Se le de sienten los aromas que percibiste en nariz? menos, se percibe mucho más en nariz que en gusto, digamos. O Ok, sea, en nariz es muy, muy agradable, en boca pasa muy suave y no es persistente en boca. bien. Este, O sea, muy tiene fácil de beber. muy fácil de beber, sí, sí. Ok, ok. Y no, no tiene tanto cuerpo, digamos. Bueno, si no lo tiene, es un poco cuerpo, sí, así lo podríamos decir. Bien, eso sería. Y acompañaría con algo no muy elaborado, si serían quesos, podría ser quesos más frescos. Acá Ujú. sería una mozzarella, una ricota, no por ahí quesos estacionados, porque se llevaría todo el sabor Claro, del perdería vino. la. Acuérdense que los maridajes es potenciar, ¿no? No que uno Ujú. aplane a otro. Bien, muy bien. ¿Quién más quiere? ¿Y cuánto te salió? 5 euros. ¿Y está bien eso? Sí, sí, acá te diría que casi, el vino arranca ahí en esos 5 o 6 euros, Ok, lo mínimo que se encuentra en góndola. bien, perfecto. Bueno, buenísimo. Gracias, Lucas. ¿Quién quiere seguir? ¿Quién más tiene? ¿Pau, tenés? No. ¿Silvio? Vamos, te Sí, escucho. ahí voy yo, sí. Dale. Bueno, estuve mirando el color y el color, primero antes que nada el vino. Sí, Sí, este familia Gascón, que creo que Roble, ¿no? a ver. Que es cosecha 2023, ¿no? Claro, la bodega de Orihuela, creo, Gascón. Escorihuela Gascón, Bueno, claro. claro, claro. En el color lo que veo es que es un rojo rubí, pero también tiene algo como amarronado, no sé bien, o sea, Granate, cómo llamarlo. granate. Granate, ¿Qué cosecha exacto. es, Silvio? Es 2023, o sea, 2023. 2023. Ok, Sí. dale. Bueno, y sí lo veo, o sea, con el brillo que tiene que tener, o sea, eh, puede ser también eso del roble, ¿no? Que hace color, ¿no? Puede ser. Bueno, puede ser Luego, una oxidación, una evolución, sí, puede ser. algo, ¿no? Sí. Sí, Luego sí. en nariz lo que noto, bueno, es primero como cereza y también como un Ajá, poquito así de, digamos, de algo como más ácido, como si fuera ciruela o algo así. Y también ajá. noto vainilla, otra cosa que debe ser por Bien, la madera también. Después, bien, en bien. cuanto al alcohol, me parece que se siente, pero está muy equilibrado, ahí, muy, muy mezclado con el resto. No es algo que sale Bueno, siempre tenés que así. buscar el equilibrio entre el alcohol y la acidez, que no se despegue. Sí, exacto. Y, sí, está todo bien equilibrado en mi nariz. O sea, eso es lo Bien. que noto. Y luego lo probé también y también noto más o menos lo mismo en boca.
eh, y a ver, digamos, como que no tiene tanto tanino, el cuerpo es medio, digamos, y la persistencia también es media, digamos, tampoco es muy que persista demasiado. Bien, Eh, y es muy equilibrado, sí, y tanto en boca como en nariz es similar, digamos, algo así. bien, Luego, la graduación alcohólica que tiene es 13,1, ¿no? sí. Y también, a ver qué más. Maridaje. Yo de maridaje entiendo poco, pero yo creo que puede ir bien con algún queso semi estacionado también, así, algo así, o algo más duro, Ujú. no sé, puede ser algún queso tipo holandés, ¿no? Así, tipo pate graso, ese tipo. También puede ir con otras cosas como carne, ¿no? También pensaba en lomo con al ajo o algo así también. Bien. Después, a ver qué otra cosa. El Malbec es Empanadas algo que también, es muy combinable con todo, muy maridable con con, todo. Lo que usted había dicho, empanadas también iría con empanada de carne. sí, También cortar con pastas, con salsa boloñesa, por ahí con carne, con bien, con un algo así. Sí, asadito, una sí. entrañita. Un Escúchame, asado ¿cuánto te también. Sí. salió? Creo que 6.600 creo, en un Bien, chino también. es- Claro, está a un Dios precio tenga, bastante bien, Dios sí. cuide a los chinos, Que es salve a altísimo. los chinos. Enológicamente, ya después me dan un miedo, te Después, aviso. después, claro, no sabemos qué pasa allá en China, no, no Ya no sabemos. sabemos qué pueden hacer los Es un chinos, pero misterio, bueno, por lo pronto que tienen buenos vinos y a buen precio, eso es a buen importante. precio, sí, sí. Bien, muy bien, Silvio, muy bien, muy ágil a la hora de hablar, me gusta. Gracias. Leonardo, ¿tenés vino? Ay, estás muteado. Hola, hola. Hola. Tengo vino, pero hoy voy a pasar porque estoy medicado que me rompí los meñiscos, así que estoy Ah, con calmante, así que no puedo tomar ah, alcohol. eh, eh, haciendo deporte, me imagino. Sí, corriendo, haciendo running. Ah, sos de los míos, muy bien, muy bien. ¿Pero running en calle o en montaña? No, en montaña no, ¿o sí? No, acá en Mayo y montaña solo de Sí, nada, arena, cero, ¿no? cero, sí, no, No, pobre. yo corro 16 kilómetros todos los días y los fines de semana 21, pero bueno, en una de las salidas me rompí los Igual me meñiscos. diste penita de que no tengas montañas como, como Mendoza. Mañana te mando un video donde voy a ir a correr y te morís. Por favor, mándamelo, sí. Ay, sí, es precioso, es precioso. Mendoza es preciosa. Los invito a que... Conozco. Yo he ido a Mendoza, fui a bodegas, conozco San Rafael, conozco Tupungato, Ay, conozco, bueno, la parte de Maipú, de Tunuyán. He recorrido, conozco. Hice bien. el caminito de Villavicencio a Uspallata, Ah, bueno, de los divino, caracoles. divino, 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 sí. sí, sí. El mirador Eh, ahí a la Concagua. de todas formas, mañana te puedo hacer un videito muy simple donde voy a ir a correr y te morís. Los Por meñiscos favor, yo terribles, te se te paso el pone mío donde corro y No, no, pues es calle, es aburrido. Ah, pero la calle de acá, no sabés, tiene mucha arboleda, hay mucha naturaleza. Bueno, te he perdonado. Para la próxima clase no sé qué vino toca, pero bueno, ahí está. Si podés, lo degustás. Sí, Eh, sí, depende de si estoy medicado o no. bueno, sí, qué embole. Génesis, Romina. Romina no tiene. Darío, ¿alguno de los dos tiene vino para hablar? Darío, levanta la mano. Sí, ¿Cómo Darío. están? ¿Todo Bien. bien? Sí. A ver, no sé si, Prendeme la porque agarré cámara. mal mi internet, ¿viste? Y si habilito la cámara, capaz que... A ver, No ojalá que importa, gane. mandar a ver la foto de ver qué vino Ahí es. estamos. Tengo Alto las Hormigas de Luján de... Este es Sí. Alto las Después manda unas Hormigas fotos. de Luján Sí, de muy Cuyo. bueno. Es muy bueno. Muy rico ese vino. Em, es un vino orgánico. ¿Cosecha? Creo que lo hace 2022. Creo que lo hace el señor Antonini, me parece que es. Antonini, sí. Creo que es el enólogo de esa bodega. Él es el asesor, sí. Eh, es un, sí, tuve la oportunidad de conocerlo acá en Sarmiento. Ellos venían a trabajar a Otroña
que está acá arrancando, o Sí. sea, ya tienen varios Ujú. años funcionando y tuve la posibilidad de cruzármelo en un restaurante y bueno, él me probó uno No de es mis muy, vinos de no mi es muy primera cosecha, simpático. así que No es muy simpático. no, 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 pero re bien, re buena onda Ya el después cuando señor entre en conmigo, por lo menos confianza ese voy a empezar a día. alargar cosas, pero por ahora no puedo decir mucho. Porque quedan grabadas Ah, las bueno. clases. Eh, Está bien. Decilo por el chat. Voy a decir Decilo por por el el... chat, lo voy a decir por el chat, sí. Después cuando vean las clases grabadas, no sé cómo me siguen Bueno, llamando, igual, no, mentira, mentira. Bueno, a ver, dale. eh, bueno, Ana, mira, te comento, yo siento en este vino aromas a frutilla, cereza y corinto, y como unas ciruelas en compota, más o menos. Es el Malbec es lo más rico que hay. Sí, es muy bueno ese vino. Es Este, muy bueno. Sí, está muy bien logrado. después, en boca, sí, el color es un rojo rubí, Pero empezaste al no hay revés. sedimentos. Empezaste al revés. Es Ah, parte perdón, visual, parte olfativa y parte perdón. gustativa. Te perdono, pero si no hay Ah, ok, sedimentos, bien. no lo decimos. Sí que decimos que es un vino Ah, limpio, que es bien, brillante. Ahí está. sí. Y es un rojo rubí eh, medio bordosa, así es Sí, medio raro bueno, ese sería el color. bien, Bueno, el aroma sería segundo el aroma, ¿no? claro. El aroma, bueno, ya les dije, el tema de frutillas como en compota, ciruelas en compota, cerezas, corito. Hay unos aromas importantes en este vino. Y después el sabor, Sí. se siente un poco de canela, tipo un café suave, y tiene un poco de acidez, o sea, te invita a seguir tomando, y no es muy persistente en boca, o sea, es como te invita a tomar. Fácil de beber. Es un vino fácil de Y beber. sí, fácil de beber. El grado alcohólico es 13,5. Ok. Y el valor ¿Precio? de la botella, acá cerca, en Sarmiento, es de 16.000 pesos. Bien. ¿Y con qué lo vas a maridar? Estaba pensando con unas empanadas cortadas a cuchillo, tipo de matambre, de venir como piña. Amo esa comida. La encanta. Me encanta y ese va muy bien con eso. Buena elección, buena elección. Lo re recomendamos a ese vino. Es muy rico. Buenísimo. Bueno, Sí, bien. gracias. No, gracias, Darío. ¿Quién queda? Pauno, Génesis. Así es tu Sí, nombre, yo. ¿no? ¿Estás bien? Sí, Génesis. Yo tengo un Rutini, es un trumpeter, este, Sí. también el chino, ¿Cuánto te de, salió? me salió 8.000 pesos. Acá en Eh, Mendoza tam- está a 15. claro. La cosecha es del 2024 Sí. y bueno, no especifica la región de Mendoza. Em, Es más, ese Rutini debe ser de Valle Uco. ok, bueno. Sí, sí, sí. Em, sí, mi misión en este viaje fue probar todos los vinos argentinos que pueda y la mayoría vienen siendo de Valledupar. Sí, sí. Bueno, pero tenés varias zonas acá, Luján, Maipú, tenés a Sí, ver, sí, sí, sí. San Rafael, hay mucho para que pruebes, ¿eh? Sí, 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 ahí voy de a poco. Bueno, el color, em, para mí es más como un color violeta oscuro, como bastante intenso. Ok, Violáceo. Em, Violáceo, ok. Es bastante limpio también. En cuanto a aroma, le siento como un aroma a tabaco, entre tabaco y como ciruela. Ajá. Em, y después al gusto siento como taninos muy suaves, porque tiene como Entrada ahí, agradable. sí, tono agradable va. Y también se siente mucho como el sabor a frutos rojos, como más a Bien. ciruela, digamos. Ujú. Y tiene el porcentaje de alcohol es 13,4 Ok. y yo lo maridaría con empanadas, pero porque no visualizo. Yo creo que la comida que ganó esta noche, ¿eh? Las empanadas. Sí.
Bien, re bien, bien. Es un buen vino ese, es un buen vino para la gente que empieza a tomar también, que empieza con los vinos tintos, suaves, el de Rutini, el del Alto Las Hormigas también, son buenos ejemplares. Em, Ok. bien, chicos, muy bien la cata, ¿eh? Bastante bien. No sé qué toca porque yo no tengo el programa, no sé qué toca la clase que viene. Yo, como les dije, el jueves no voy a estar. Un Sauvignon Blanc. Ah, un Sauvignon Blanc. Bueno, como les dije, yo no voy a estar el jueves. Yo, si no conseguían a alguien, yo mañana podía darles la clase. No sé qué van a decir desde la escuela, yo hasta ahí llego. Si no los veo mañana, si Dios quiere, los veo el martes que viene. No sé si ha quedado alguna duda, algo que me quieran comentar, me quieran preguntar antes de Ana, despedirnos. un Malbec. Bueno, voy a empezar, Sí. tengo un montón. Yo, una de los Malbec que me gustan mucho son los de Rutini, me gustan un montón. De Pulenta Estate me gustan los Malbec. Pasa que el Malbec, yo ya hace 20 años que estoy probando, 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 es como que te satura y voy hacia nuevos varietales. Pero los Claro. Malbec de la Argentina generalmente son todos muy buenos. Rara vez he probado un Malbec malo. Pero de Mm. las perdices me gusta. De Salta, los Malbec de Salta también me parecen alucinantes. Bueno, puedo ir mostrando un poco. La verdad que yo pruebo mucho sin etiqueta a veces, por eso a veces las etiquetas me confunden, son tantas también que... Pero Duriguti me gusta también. Mm, bueno, el Malbec de Trivento me gusta también. Bueno, varios tengo para recomendar. Yo creo que una de las bodegas que nunca falla, nunca, nunca falla, es Las Perdices. Pruebes lo que pruebes, compres lo que compres de Las Perdices, siempre vas a tomar buenos vinos. Escorihuela Gascón me gusta también. em, La Celia, bueno, varias etiquetas de Malbec me gustan. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, algo para comentarme, algo para decirme, Una eh, última pregunta. sí, Sí, o sea, era que tenía que ver con la primera parte, ¿no? Que yo me quedé con el tema de la acidez, ¿no? La acidez también puede ser que el paso por el roble, eso la neutralice un poco también, no, o, no. o Lo es que lo te que va a uno siente. neutralizar o te va a amalgamar el paso por el roble va a ser la astringencia, la rugosidad. Bien. Ah, No la acidez. claro, La acidez se corrige o no se corrige, la tenés o no la tenés, pero el roble no va a influenciar en ese factor puntual como es el acidez o el pH. No, no va a influenciar, no te lo va a potenciar ni te lo va a bajar. ¿Se entiende? Sí, una claro, rugosidad, claro. sí, una astringencia, eso sí, pero la acidez no. El roble no. O sea que hay que trabajar la acidez de entrada. De O entrada, sea, todo lo que vos tengas que claro. corregir o mejorar es en el mosto. Ya lo vamos a ir viendo, ojalá que Mm, que me dejen la parte técnica bien a mí, pero en el mosto es donde uno tiene que hacer correcciones, porque después cuando tiene que corregir en vinos es todo ese equilibrio. Todo. Es como yo a veces doy ejemplos medios chinos, medios marcianos, pero es cuando vos vas agregándole a un té cosas. O sea, al principio está todo bien equilibrado, rico, y si le agregás el limón, la manzanita, ya después es un menjunje que decís, ¿qué estoy tomando? En el vino pasa claro, exactamente o lo sea, mismo. si no, uno no equilibra las cosas de entrada, después ya es difícil Es muy solucionarlo. O sea, es difícil como. que en el vino se amalgame todo después. Por eso siempre las correcciones se hacen en el mosto. Y por Apenas eso llega. habrá cosechas que son mucho mejores, por eso, capaz que también depende también de algo que fue justo en ese No, momento todas las de la cosechas son alquimia. todas las cosechas son todas distintas porque dependen de los factores climáticos. Por ejemplo, hace una semana atrás tuvimos una helada que quemó los brotes de los viñedos. Y los factores climáticos, nosotros en agosto, fines de agosto, en una semana en Mendoza metimos lluvia, el viento sonda, granizo y helada. Cuatro factores climáticos que dañan, destrozan la planta en esa Oh, época. sí. Entonces, la planta se va, es fuerte, es muy, se va adaptando, pero obviamente que todas esas cosas influencia después en la calidad de la materia prima. Entonces, vos capaz que estás a punto de cosechar y te cae un granizo del tamaño de un huevo
o te cae una helada, o tenés, no sé, 2 semanas y media de lluvia, y todo va a influenciar. Todo depende de los factores climáticos. Por eso, lo primero que les dije es, el vino empieza en el viñedo. Hay cosas que nosotros no las podemos manejar. La calidad innata del viñedo es todo. Yo puedo ser una gran enóloga, pero si vos me das una uva hecha percha, es muy difícil que yo te pueda hacer un vino bueno. Voy a poner todo lo que pueda, pero es muy difícil. Magia no se puede tampoco. No, no. Cuando entendemos que la materia prima lo es todo, se obtienen esos vinos increíbles. Por eso hoy por hoy los enólogos salimos al mundo hablando de los terroirs, de las texturas de los suelos, de la amplitud térmica, de los estrés hídricos, del sistema de poda, del sistema de conducción. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que manejamos el viñedo para obtener una buena calidad de la uva. Sí, Darío. Consulta, ¿el pH influye en digamos, en la guarda del vino para Sí, que 100%, aguante más por más 100%, tiempo? 100%. Es la trazabilidad del vino, el pH. 100%. Es lo primero que dije, es ¿Y hay alguna fórmula corregir la acidez. para saber cuántos años te dura Corregir. con un... No, el pH, No, no, para ver cuánto te aguanta en el tiempo. no, el pH no se modifica por el tiempo. El pH lo corregís y ahí va a quedar. Va a ser... Puede ir variando un poco, por eso tenés que ir controlándolo y se pueden hacer unas correcciones mínimas de acidez. Pero cuando vos la corregiste en una buena corrección de acidez en fermentación, bueno, probablemente ese pH dure. No va variando. No es como la acidez Está bien, volátil, por pero no ejemplo. hay una No, fórmula que te diga, tengo un pH de 3,3, ponele que, viste que estuvimos viendo recién, y ese vino me puede aguantar 3 años, 5 años, 8 años, 10 años, no hay una fórmula, digamos, para saber, ¿no? no, no, no. La trazabilidad del vino la vas a saber vos como enólogo, no por el pH. El pH te va a dar una trazabilidad, una longevidad Ah, o te va a dar una sanidad. Pero vos desde el viñedo vas a saber si ese vino es un vino de alta gama, un vino de rápido consumo o un vino de mesa. Eso lo vas a saber vos por la materia prima, no te lo va a marcar el pH. Pregunta, Ana. bien, Pues, gracias, Ana. disculpa. Nos pasó unos años de que cosechamos, hicimos una corrección de acidez y para mí en particular estaba como muy ácido y el ¿Mm? año siguiente como Sí, yo medio como que planteé eso porque hacemos colectivamente el vino sí, y le bajamos un poco la acidez que le agregamos y claro. quedó el vino como mucho más amigable como ¿Mm? para el consumo. Lo que pensaba, lo que nos pasó es eso, el vino, nosotros hacemos vino joven porque lo vendemos, digamos, en el año Ujú. y estuvo bien, digamos, o sea, lo pudimos vender tranquilamente, es estable, pero bueno, quería saber si eso influye, digamos, en si lo podemos guardar o no, el pH, si podemos jugar con eso o en realidad fue medio casualidad que salió todo bien, digamos. No, ¿en qué pH manejaste? O sabes que no me acuerdo Es ahora, fundamental pero saberlo. Es fundamental claro, porque capaz sí. que vos me decís tenía un pH de 4 y yo te voy a Ujú, decir ese vino va a evolucionar y se va a contaminar probablemente. claro, Todo va a depender, chicos, no es nada más el pH. El pH es el pH, la temperatura, el alcohol, el anhidrido sulfuroso. Es un conjunto de sí. factores y de parámetros que vamos a empezar a ver y que todo lo tenemos que analizar. Y esas decisiones las tomamos nosotros, como tomaste esa decisión, Paul, de decir, no agreguemos tanto ácido. ¿Por qué? Porque se marca mucho la acidez, porque probablemente en la zona que estás cosechando o la variedad ya concentra mucho ácido y si vos le agregas más ácido, está bien, el pH va a ser bajo, pero la sensación de acidez al consumidor capaz que no le gusta. ¿Se entiende? Entonces, no es mientras más o pH más bajo, mejor. No, también tenés que buscar un equilibrio en todo. Entonces, si vos tenés pHs
altos, alcoholes bajos, temperaturas elevadas, bueno, eso es un combo a que tu vino sea un desastre. Vaya directamente a la horca, sí te lo digo. Pero si vos tenés alcoholes entre 13, 13,5, pHs bajos, tipo 13,5, 13,6, anhidrido sulfuroso dentro de los parámetros normales, sanidad en tu bodega, limpieza. La limpieza en la bodega, se van a cansar de escucharme. La bodega o donde nosotros elaboramos tiene que ser un quirófano. No tiene que haber ni olor a detergente ni olor a vino en nuestra bodega. Tiene que oler a limpio. Simple. Si yo entro a una bodega, a mí me mataba cuando me decían, ay, qué rico olor a vino. Yo quería pegarle un corchazo al flaco. ¿Por qué? Porque si me decís que olor a vino, quiere decir que los aromas se están volatilizando. Alguna pileta, algún barrica, algún algo está despidiendo los aromas que yo protejo para que vayan a la copa, para que vayan a la botella y después a la copa. No quiero que estén en el ambiente. ¿Se entiende? Las bodegas tienen que tener olor a limpio, tienen que ser limpias. Entonces, si vos tenés todos esos factores, todos esos parámetros controlados permanentemente, tu vino va a estar protegido. No es nada más que el pH. Es el pH, la temperatura, el alcohol, el anhídrido sulfuroso, la limpieza, el que no estén mermos, la protección al oxígeno. Son un montón de cosas que vamos a ir viendo en el transcurso de las clases, pero son todos. No es, eh, bueno, me olvidé, bueno, hago esto. No, un montón de factores que uno tiene que estar totalmente atento al consumidor. Y no solo uno tiene que pensar en, lo fraccioné, listo, me descuido, No, vos te tenés que descuidar cuando esa copa o esa botella, el consumidor se la tomó entera. Y el consumidor, es muy fácil vender la primera botella, lo difícil es vender la segunda. Quiere decir que al consumidor le gustó y te fue fiel. Entonces, eso es lo que hay que mantener, eso es lo que hay que entender. Que vos tenés que ser un enólogo o una enóloga o un hacedor de vinos que piense más allá de esa primera venta, que piense en la fidelidad del producto, que la gente te elija porque le encanta tu filosofía, le encanta cómo elaboras y le encanta cómo cuidas y tenés pasión por ese producto que vos estás elaborando. Siempre y cuando estemos dentro de todo lo legal que tenemos que tener porque siempre, como les dije más temprano, estamos responsables de un alimento. Hoy, por ejemplo, en Mendoza salió una noticia de que 2 familias estaban intoxicadísimas en terapia intensiva por botulismo. El responsable es el ingeniero químico de esa fábrica o el bromatólogo que no supo cuidar la sanidad de esa fábrica, de esa botella, de ese salsa de tomate que tiene la bacteria del botulismo. Entonces, como él es responsable de eso, nosotros somos responsables de ese vino. Son muchos factores que los vamos a ir viendo de a poco. Todo en la parte de elaboración estamos mucho tiempo focalizándonos en las fermentaciones, así que de a poco maduren. Tienen un concepto ustedes, o sea, no es de cero. Solamente por escucharlos me doy cuenta que tienen conceptos claros de la enología, pero hay muchos que yo se los voy a ir refrescando y se los voy a ir perfeccionando, porque hay cosas que a veces se escucha, se dice, y yo les voy a decir lo que he estudiado durante, no sé, 8 años y después la maestría 2 años y medio. Puedo no saber algunas cosas y está bien, está bien eso. Pero nada, como primer clase creo que estuvo buenísima y vamos a ir perfeccionando y vamos a ir creciendo. No sé qué tendrán, si mañana o el jueves. Y bueno, nada, si no, nos vemos el martes ya con el otro tema que ni me acuerdo cuál es. ¿Quién lo tiene ahí el programa? No, vamos a seguir con las operaciones básicas, perdón, vamos a terminar el tema. Siempre me demoro yo porque ya les dije que hablo tanto que me voy demorando, así que paciencia, es lo que hay. Así que no se preocupen. Sí, el vino vamos a ir con el programa, pero los programas a veces voy y vengo. Bien. Bueno, nada, si no tienen nada para acotar o algo para preguntar o algo para decirme, nos vemos el martes, seguro. Veremos qué dicen desde la escuela. ¿Sí? ¿Les parece? Muchísimas Perfecto. gracias. Dale, Chicos, gracias Ana. Muchas gracias a buena ustedes. semana. Nos Gracias. Que vemos. estén bien. Buenas noches. Cuídense. Un Chao. placer. Adiós. Chao.